triste por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Bueno. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Crystal canals, reflections of freedom. Bicycles keep on rolling. Stories the wind will carry on. Tulips in springtime, painting your soul in color. Cultures woven. Bienvenidos a Holanda. ¿Cómo que Holanda? ¿No es Países Bajos? Sí, Países Bajos, pero Holanda son 2 provincias de las 12 que hay. Y estoy en Ámsterdam, que queda en la provincia de Holanda. El país de las bicicletas. Sí, de las bicicletas. Ana Frank, guango, canales, tulipanes, el olor a porro por todos lados. Y es un país bonito, ¿eh? Through crystal canals, reflections of freedom. Bicycles keep on rolling, stories the wind will carry on. Tulips bloom in springtime, painting your soul in color. Cultures woven in your spirit, a world on a single corner. Your branches whisper tales of old. New York carries your name from birth, I'm told. Your branches whisper tales of old. New York carries your name from birth, I'm told. Amsterdam, there, beacon of freedom. Paddle through your past, sail through your kingdom. New Amsterdam to Manhattan's flow. You're the root of a dream that will never slow. Bueno, no sé por dónde empezar este video porque hay tantas cosas interesantes. Yo ahora mismo estoy impresionado, me ha encantado. Llevo como 5 horas caminando por todos lados. He venido aquí al museo de Ana Frank, que es la casa donde estuvo escondida, y no he podido entrar porque para entrar tenés que pedir con anticipación de 2 meses más o menos para poder entrar. Así que no entré. Etched into my soul, Amsterdam, you're my story's flow. Bueno, la cantidad de canales que hay, ¿no? Que vas cruzando puentecitos todos muy bonitos y todo está lleno de bicicletas, todo está adornado. Parece que la bicicleta aquí es un adorno ya, porque por todos lados hay bicicleta. ¿Y qué más? ¿A qué huele Ámsterdam? In my video, you'll live on eternity. Pues te voy a dar un par de datos muy curiosos que seguramente no sabías, que no te van a servir para nada, pero uno nunca sabe. ¿Sabías que New York, antes de llamarse así, se llamaba New Amsterdam? No, seguramente. ¿Sabías que en Sudamérica, al lado de entre Venezuela, Brasil, hay 3 países? Surinam, que está entre la Guayana francesa y la Guayana inglesa, creo que es de los holandeses, era de los holandeses, que se independizó Surinam en el año 1975. Otro dato curioso. Y para que sepas, Surinam fue el intercambio con los ingleses a cambio de lo que era New Amsterdam. Luego lo pasaron a llamar New York. Los holandeses fundaron New York en el año 1625 y le pusieron de nombre New Amsterdam. Por eso que vas caminando por Ámsterdam y decís, qué parecido tiene a New York. Pero claro, si no fuera por los canales que decís, qué parecido a Venecia, parecido a New York. Pero bien, lo de New York tiene relevancia porque New York era New Amsterdam y lo que hicieron fue imitar a Ámsterdam en Nueva York. Por eso las casas tienen esas escaleritas, esos sótanos. Pero en el año 1664 los ingleses dijeron, fuera, que esto es nuestro, ¿no? Vinieron ahí todos armados, pero los holandeses no se resistieron, y a cambio recibieron Surinam a cambio de lo que era New Amsterdam. Los ingleses pasaron a llamarla New York. En honor al duque de York, llamaron New York. But all I really know is where I wanna go. The part of me that you will never die. So
when emotions down, but I can find the Bueno, y words. aquí en Ámsterdam se encuentra el Instituto Internacional de Historia Social. Bueno, ¿y qué es eso, no? Dirás. Pues te voy a pasar con mi amigo Diego, que es el que me dijo de venir aquí, que nos lo va a explicar. Así que, Diego, paso con vos. Hola Cayo, ¿cómo andás? Sí, yo te recomendaba ese lugar. La verdad que es un centro e instituto internacional de historia social y del movimiento obrero. Fue fundado en 1935 y pertenece a la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias. Es el lugar y la cita ineludible para todos aquellos que nos gusta la historia social y el movimiento obrero. De hecho, las colecciones más importantes del mundo, te diría que están ahí. Por ejemplo, Max Nextlo, como podemos ver acá en la imagen, un hombre que venía escapando del nazismo, ¿sí? Es considerado el hombre que más colecciones de periódicos anarquistas a nivel mundial tiene. Y como iba escapando del nazismo, se refugió ahí en Holanda, en Ámsterdam, y decidió donar toda su colección al instituto. Así que a todos aquellos investigadores del anarquismo, de historia social, es un lugar en el cual todos deseamos estar y rodearnos de esas maravillosas fuentes. La verdad que todos aquellos que les gusta la historia y la historia social, les recomiendo que vayan. Es un lugar maravilloso. Así que, Cayo, vuelvo a vos desde la lejana Buenos Aires, te mando un saludo y vamos de nuevo para Holanda. Adiós. Bueno, muchas gracias Diego por tu aporte y quería agregar una cosita que estoy aquí mirando. Para los que no lo saben o se confundían, nada tiene que ver la anarquía con los Sex Pistols, aunque bueno, la protesta contra el Estado o lo que es achicar o vivir sin Estado, bueno, es el concepto de la anarquía, la igualdad de todos, nadie por encima del otro. Así que bueno, nada, aclarar eso. Seguimos con el vídeo. El tema de los tulipanes es algo que también te lo voy a contar. Bueno, sabes lo del Bitcoin, ¿no? Es algo que hoy compras y de aquí a un año seguramente lo vendes y tenés más dinero de que cuando lo compraste, ¿no? Es como va aumentando de precio y pues si tengo una casa, la vendo, me compro Bitcoin y en un año me compro 2 casas o algo así. Pues eso pasó con los tulipanes. Sí, la gente vendía su casa, sus joyas, su ropa, todo para comprar el bulbo del tulipán para luego venderlo. Y todo iba muy bien hasta que un día explotó. Y esto es la primera burbuja financiera que se conoce así en la historia y que explotó, dejando a todo el mundo en pelotas. Claro, tenías un bulbo tulipán, pero no tenías ni casa ni nada. ¿Y qué pasó? La gente ya en vez de comprar quería vender. Claro, si todos quieren vender, ¿quién te las compra? Y ahí fue donde explotó. Pero aún así se las ingeniaron y salieron para adelante. Pero es uno de los casos esto parecido a lo del Bitcoin. Para que te hagas una idea, no es exactamente igual, pero el concepto. Compro hoy, vendo mañana, recupero y lo que gano y así. Bueno, y luego el tema de los diques. ¿Sabías que 1/3 de Holanda, bueno, de los Países Bajos, 1/3 está bajo el nivel del mar? Es decir, claro, han ganado 1/3 de su territorio poniendo diques para que no entre el mar, entonces ganaron toda esa tierra, porque si no, Ámsterdam sería una de las ciudades que estaría bajo el agua. Bueno, que son unos capos para estas cosas. De hecho, hoy en día muchos países están mirando aquí cómo es el sistema para el futuro, cuando dicen, ¿no?, el cambio climático que nos va a dejar bajo el agua. Revolution, then going in your heart. Cafes embrace the wanderer, nights lit with music and art. Your streets are a kaleidoscope, 1,000 voices, one channel. Bueno, la verdad es que para hacer un video
sobre los diques en profundidad en un video muy largo. Lo que sí que se podría hacer, si querés, es un video de por qué estoy aquí, cómo conseguí el trabajo, la agencia que me contrató, cómo lo hice desde España. Si te interesa, pues déjamelo ahí abajo en los comentarios y te hago un video. Pero de momento esto es todo lo que tengo. Y otra cosa, los panes aquí a mí me encantan. Si te gusta la corteza, pues no. Pero a mí que me gusta la miga y todos estos bollos así, ¡buah! Me encanta. Luego los embutidos, yo no sé lo que es esto, pero bueno. Así que si te gustó el video, déjame el like, ¿eh? Y nos vemos en el próximo video.